Hoy, en 40 minutos de RS. Natura, la empresa brasilera de cosméticos, una organización de vanguardia en el mundo por su compromiso social y con el medio ambiente, su visión y práctica de la sustentabilidad y de la responsabilidad social. La labor del CIPEC, una ONG que junto a Natura trabaja en importantes proyectos educativos en Argentina. ¿Qué es responsabilidad social y qué es filantropía por parte de empresas y empresarios? La mirada de la doctora Alessandra Minichelli y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. El concepto de empresa que se está extendiendo en el mundo es de la compañía que, además de ser rentable, es socialmente responsable y comprometida con el medio ambiente. Varios rankings internacionales destacan a Natura como un ejemplo de este modelo de empresas. Comenzamos a conocer las características de esta compañía nacida en Brasil y su compromiso social y ambiental de la mano de su gerenta de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad, Sabina Zafora. Natura es una empresa de cosméticos de origen brasilero que comercializa sus productos a través de las relaciones, a través de la venta directa. ¿Cómo hace las cosas Natura? ¿Cómo es su comportamiento empresarial? Elige hacerlo con una mirada de desarrollo sostenible. Cuando nosotros hablamos de desarrollo sostenible, decimos que cuando vamos creciendo en lo económico, va creciendo también nuestra responsabilidad en lo social y en lo ambiental. Entonces esto es lo que se llama el triple bottom line, o sea, es económico, social y ambiental balanceados, ¿sí? No con la misma responsabilidad. Si vos sos una empresa más chica, es determinada responsabilidad. Cuando vas creciendo, ya Natura en Argentina ya tiene 20 años, o sea que la responsabilidad también es diferente, ¿sí? Entonces va creciendo también tu impacto social y tu responsabilidad en lo ambiental, ¿sí? Balanceado los tres. Natura, cuando habla de gestión sustentable, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo es su gestión? Primero, estableció un diálogo con todos los públicos de interés. Aquí llamamos los públicos de interés, o nuestros stakeholders, llamamos a los que son los colaboradores de Natura, los empleados de Natura, las consultoras, los proveedores, el consumidor final, organizaciones. Para Natura es muy importante la mirada de la organización, gobierno, prensa, y estableció diálogos con todos los públicos en todos los países donde está. Los públicos de interés le pidieron a Natura que tenía que trabajar determinados temas, cruzamos con la cadena de valor, con los temas que le parecen relevantes a Natura y salieron 7 temas. Calidad de las relaciones, porque nuestro negocio es a través de las relaciones. Sociobiodiversidad, pues nosotros extraemos de la sociobiodiversidad, en este caso brasilera, estamos empezando a trabajar con la colombiana, pero en este caso específicamente brasilera. Entonces, ¿cómo extraemos, de qué manera, cómo es este circuito? Con trabajo con comunidades. Emprendedurismo sustentable, porque generamos una red de emprendedores. Entonces, ¿cómo son esta red, cómo se establece? ¿Sí? ¿Qué es ser un emprendedor? Con esta mirada también más amplia. Educación, porque para Natura la educación es clave para poder generar una transformación, porque da mayor oportunidades para todo, porque da mayor libertad, mayor elección. Después hablamos de cambio climático, específicamente con lo que tiene que ver con carbono, y esto lo que nos dio es una apertura de producción local. Ya desde el 2010 estamos con producción local en muchos de los países, en el caso de Argentina también. Residuos, porque bueno, somos responsables de los residuos que generamos. Y agua, porque usamos agua para los productos que hacemos y nuestros productos se utilizan con agua. Entonces, ¿cómo es esta huella hídrica? ¿De qué manera? ¿Cómo es el consumo consciente? Entonces, estos 7 temas no son temas de un área, son temas de un plan estratégico que van a una transversalidad y que trabajan en una gestión de manera sostenible. En el marco de sus programas por la educación, Natura trabaja en Argentina junto al CIPEC, una ONG que hace foco en políticas públicas. Hablamos con la directora del programa de educación del CIPEC, Florencia Mesadra, sobre el vínculo con la empresa brasilera y los proyectos que encaran conjuntamente. El CIPEC es el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Es una ONG apartidaria sin fines de lucro que trabaja en políticas públicas. El fin de CIPEC es contribuir para que la Argentina sea más justa y con crecimiento. Tiene distintas áreas de trabajo, un área social, un área de instituciones políticas y un área de desarrollo económico. CIPEC tiene una fuente de financiamiento diversa y un porcentaje de nuestro financiamiento proviene del sector empresario. Nosotros empezamos a trabajar con Natura desde el año pasado en 3 proyectos. Un proyecto que intenta analizar qué pasó en educación en los últimos 12 años
en América Latina. Otro proyecto que se llama Aprender de las Escuelas, que queremos ir al sistema educativo y ver cuáles son aquellas escuelas que logran cosas increíbles en contextos muy difíciles y de alguna manera reconocer y sacarlas a la luz y aprender de ellas. Y un tercer proyecto que es traer comunidades de aprendizaje a la Argentina. Comunidades de aprendizaje es una propuesta de la Universidad de Barcelona que lo que hace es transforma a las escuelas en comunidades de aprendizaje. Y esto de transformar a las escuelas en comunidades de aprendizaje implica que la escuela junto con la comunidad piensan un proyecto común e implementan prácticas educativas que ellos llaman actuaciones educativas de éxito, que han demostrado tener un impacto en los aprendizajes de los chicos, en la inclusión social y en la convivencia de las escuelas. Comunidades de aprendizaje es una propuesta que ya tiene más de casi 30 años de vida. Ha sido sistemáticamente evaluada, tiene un bagaje teórico muy sólido y empezó en España. En España hay más de 100 escuelas y ahora también hay algunas experiencias en Brasil. Con Instituto Natura de Brasil está trabajando en distintos países en América Latina, en México, en Colombia, en Chile y bueno, en Argentina con CIPEC, para traer comunidades de aprendizaje a América Latina. ¿Cómo distinguir la responsabilidad social de acciones de caridad o filantropía que realizan algunas empresas? Sobre esta distinción consultamos a la doctora Alessandra Minichelli, que también nos cuenta cómo impulsar la práctica de la RS. Nosotros estamos identificando que lo más importante es trabajar en la capacitación. Los esfuerzos individuales necesitan sí o sí apuntalarse en la continuidad que da un programa de responsabilidad social planteado desde la universidad que le permita a quienes van a desarrollar acciones de responsabilidad social poder evaluar la forma de identificar o de diagnosticar la problemática sobre la que van a trabajar, ver si efectivamente ella está alineada con los objetivos de la empresa y por otro lado necesitamos también que se capaciten en lo que significa reportar, medir impacto, mostrarle a la sociedad si esas acciones sirvieron o no, contribuyeron o no a resolver la problemática planteada en el momento de definir la acción de responsabilidad social. O sea, el rol que juegan las universidades es fundamental en la capacitación, en la sensibilización y en la internalización de qué es la responsabilidad social y cómo se mide, cómo se evalúa, cómo se cuenta y cómo se muestra, para poder identificar que sea efectivamente una acción de responsabilidad social y que no sea una acción de beneficencia, una acción de caridad, una acción de filantropía. Hoy se está hablando mucho en los foros internacionales sobre los filántropos-capitalistas, que son aquellos empresarios muy exitosos en lo suyo, que han logrado un estándar de vida muy importante y han decidido volcarse a la filantropía en forma sistemática. Es el caso de Warren Buffett, es el caso de Bill Gates y su señora. Después hay otro tipo de acciones de solidaridad o de caridad que también desarrollan muchas, que tampoco son acciones de responsabilidad social empresaria o de responsabilidad social corporativa y que tienen que ver con atender demandas puntuales de donativos para asistencias puntuales. Un caso muy común, muy emblemático, que se usa mucho como ejemplo es no hacer responsabilidad social si le compras camisetas a un equipo de fútbol. Y yo diría, no hacer responsabilidad social si le compras camisetas a un equipo de fútbol solamente sin ver qué hace ese equipo de fútbol. Pero si el equipo de fútbol pertenece a un club, al club del barrio, de la comunidad donde está asentada esta organización o esta empresa, y vos contribuís un poquito más con ese club, porque los hijos de tus empleados van a ese club a practicar deporte y entonces están contenidos en el momento en que los padres están trabajando en tu empresa, ahí yo diría, sentémonos a mirar porque estás haciendo una acción de responsabilidad social, porque te estás comprometiendo con los hijos de tus trabajadores para. Y el crecimiento en una acción de responsabilidad social apuntada desde ese lugar puede ser muy importante. ¿Por qué? Porque entonces en el mismo entorno social en que desarrolla la actividad de esa empresa puede haber una cooperativa textil que haga camisetas y entonces comprémosle las camisetas a la cooperativa y a su vez puede haber una cooperativa que es la que presta servicio de limpieza a la empresa y entonces deciden destinar unas horas para atender la sanidad o la limpieza de ese club. Es como empezar a generar empatía, empezar a generar resortes para hacer una red de acción de responsabilidad social que involucre a varios.
Salió Fonres RSE, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Gaby Arpstein. Mirada fotográfica, puente para expresar causas justas. Creatividad versus polémica. ¿Vale todo a la hora de vender? Tres universos que se cruzan. Moda, derecho y RS. La columna del Dr. Bernardo Klicksberg. Y como siempre, noticias internacionales, investigación y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos. Suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com, recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Uno de los principales focos de acciones de responsabilidad social y desarrollo sustentable de Natura en Latinoamérica es la educación. Toda una línea de productos se destina a obtener los fondos necesarios, y entre los proyectos en marcha está el de implementar en la región el exitoso programa nacido en Barcelona, Comunidades de Aprendizaje. En todos los países, el primer tema que le pidieron a Natura, que tenía que trabajar, de interés, fue educación para la sustentabilidad. Entonces, la educación la trabajamos, por un lado, en educación para colaboradores, porque trabajamos mucho el tema de lideranza y tener colaboradores emprendedores, o sea, empleados que puedan tener esta mirada, inclusive del negocio, social, ambiental y económica, ¿sí? Por otro lado, con el canal de ventas, o sea, con las revendedoras de Natura, con la consultora y el consultor Natura, invertimos mucho en educación para poder dar mayor cantidad de herramientas y para que estos emprendedores puedan ir haciendo su propio negocio y también para que vayan a una parte de emprendedurismo sustentable. Y cuando decidimos invertir en las comunidades a donde estamos, invertimos en educación también. Hicimos una línea, ¿sí? que no es una línea de cosméticos, que es una línea que tiene desde productos para la casa, como productos para escolares y demás, que Natura la subvención a Natura no tiene ganancia, la consultora Natura tampoco tiene ganancia y todo ese dinero se reinvierte en educación. ¿Qué nos pasó como aprendizaje? A medida que fue creciendo el programa que se llama Crear para Ver, la verdad que cada vez recaudábamos más dinero en educación. Entonces también crecía nuestra responsabilidad en esta inversión. ¿Desde dónde una empresa invierte en educación? O sea, ¿con qué criterio? ¿De qué manera? Entonces ahí empezamos en Brasil, se fundó el Instituto Natura, que está compuesto por 32 profesionales aproximadamente de educación de diferentes organizaciones, inclusive que trabajan en el Estado, y empezamos a trabajar en red con todos los países donde estamos, inclusive Argentina, y ya llevamos alrededor de 3 años trabajando con ellos, ¿sí? Y establecimos una estrategia. Entonces buscamos los puntos en común que tenemos los países, ¿sí? Y la mirada local. Y ahí articulamos en 3 ejes. Por un lado, la escuela actual en calidad y equidad. ¿Cómo está la escuela ahora y qué se necesita para poder tener mayor calidad y mayor equidad con lo que pasa, ¿sí? Siempre con una mirada muy humilde, ¿sí? Y siempre articulando lo público y lo privado. Nunca Natura siendo solo, siempre con organizaciones y lo público y lo privado. Por otro lado, empezamos a ver en la educación la transformación que tiene que requerir, que está requiriendo la educación hoy por hoy, por lo que viene, por los cambios que está teniendo ya el mundo. Y ahí llegó a CREA. CREA es de la Universidad de Barcelona, de la Comunidad Científica de Barcelona, que trabaja en políticas de desigualdad, y llega a Comunidad de Aprendizaje. Comunidad de Aprendizaje es una propuesta que, aún en contextos vulnerables, logra buenos resultados de aprendizaje. En América Latina en general, aquellos alumnos que provienen de sectores de mayor vulnerabilidad social aprenden menos, en general terminan abandonando la escuela. Comunidad de Aprendizaje es una propuesta que en estos contextos logra que estos alumnos realmente adquieran esos saberes indispensables para una inserción social. Uno de sus referentes más importantes es Paulo Freire, el más reconocido pedagogo latinoamericano del siglo XX. Lo que él dice es que para poder aprender es necesario un diálogo igualitario entre el docente y los alumnos y las familias. Y Comunidad de Aprendizaje es una propuesta que, por un lado, ataca los aprendizajes más curriculares de los chicos, o sea, aprender a leer, escribir, matemática, razonamiento lógico, pero además es una propuesta que reconoce la diversidad cultural de los alumnos, de las familias, reconoce el saber de las familias. Es una propuesta en donde las familias y la escuela, codo a codo, implementan esas actuaciones educativas que logran éxito escolar. Instituto Natura y Natura está empezando a hacer puentes en toda Latinoamérica, trayendo comunidad de aprendizajes en los países donde está. ¿Cuál es la importancia de la presentación de un balance social por parte de las empresas?
A este instrumento y su valor para la empresa y la sociedad se refiere hoy en su sección el doctor Bernardo Klicksberg. Las empresas que vayan madurando en términos de responsabilidad social empresarial van a llegar muy rápido a la conclusión de que es muy útil para la empresa mostrar qué es lo que hace en lo social y qué es lo que hace en lo que tiene que ver con el equilibrio medioambiental. Natura, esta famosa empresa brasileña de cosméticos internacionales, considerada un modelo en el mundo en materia de balance social, lo aprendió pero tan bien que hoy produce el triple balance financiero, social y ambiental, pero lo produce junto con todos sus stakeholders, con todos los involucrados. O sea, no lo produce la empresa de un lugar central, sino hace un gran ejercicio donde entre todos producen el balance de la empresa. Todos los que están vinculados con la empresa de manera directa e indirecta producen el balance de la empresa. Entonces es un balance social participativo totalmente. El balance social es un instrumento fundamental de comunicación de la empresa con la comunidad y de automedición de la empresa. Entonces las empresas que avancen en responsabilidad social empresarial van a llegar rápidamente a esa conclusión. Pero el gobierno puede estimular claramente ese camino, es lo que está haciendo en los países nórdicos, cuando es obligatorio el balance social para las empresas por encima de determinada envergadura, o en la Bolsa de Acciones de París, donde también es obligatorio para las empresas por encima de determinada envergadura. Puede haber también un sistema de incentivos, donde se incentiva las empresas que tengan balance social y balance social auditado, certificado, tienen ciertas preferencias en los procesos de adquisiciones por parte del Estado, etc. Y hay que educar para esto. En definitiva, la apuesta es desarrollar una conciencia de responsabilidad social y empresarial en el país. Planificación, control, eficacia. Un libro de la doctora Alessandra Minichelli, una obra pionera en su género que trata de colaborar con la construcción del Estado. Eficacia, ideas y tensiones para la articulación actual de políticas públicas y derecho administrativo. Publica Editorial Atlántida. Abrimos ahora nuestro pequeño diccionario de la responsabilidad social para definir el concepto de consumo responsable. Y a continuación, la mirada de Julián Weich sobre esta modalidad de consumo. El consumo responsable es una práctica que contribuye a la reducción del daño que provocan la explotación, tanto laboral como medioambiental, a lo largo de la cadena de valor de los productos. Parte de tomar conciencia contra fenómenos como el trabajo infantil y a favor del respeto de los derechos de quienes intervienen en la producción, así como del cuidado del medio ambiente. El consumo responsable consiste básicamente en promover el comercio justo y minimizar la generación de residuos, orientando las decisiones de compra por estos principios. Para mí el consumo responsable es consumir, pero pensando en el otro. O consumir pensando en cuáles son las consecuencias de ese consumo. No es muy difícil. El tema es que no estamos acostumbrados por ahí a... Es como tirar una tapita de gaseosa en la calle. Uno dice, no molesta a nadie, es chiquita, la pisa un auto, queda chatita. Pero si yo pensara por un momento en ser una persona responsable, mínimo la tiro un tacho. Y si uno piensa a lo máximo, bueno, busco a dónde juntarlas para que las reciclen. Creo que eso transportado en cualquier acción de uso cotidiano es lo mismo. Yo no le hago nada mal a nadie consumiendo este helado. Pero si yo averiguo que ese helado está hecho en un lugar donde menores de edad lo producen, indirectamente estoy causando un daño. Entonces me parece que es un poco tomar un poquito más de conciencia de lo que uno hace y por qué lo hace. La empresa Natura, una ONG como CIPEC, un instituto educativo, escuelas, el sector público con gobiernos y ministerios son parte de la iniciativa de implementar el programa Comunidades de Aprendizaje en Argentina, una experiencia de articulación que vale la pena conocer. Nosotros tuvimos un alineamiento, digamos, con el Instituto Natura de cómo traer comunidades de aprendizaje en Argentina. Estuvimos pensando el cómo, ¿no? Porque cómo una empresa puede traer una innovación en educación. ¿Cómo
establecíamos estos puentes. O sea, los fondos de Crear para Ver se destinaron para poder establecer una red, establecer los puentes entre organización y entre lo público y lo privado y dejar capacidades instaladas con el objetivo de que después Natura desaparezca y que quede esto. Entonces, cuando tuvimos este primer foro, que fue hace un año y medio más o menos, y después estuvimos en España, hicimos una recorrida de una semana visitando diferentes escuelas en diferentes situaciones, ¿sí? Y que Comunidad de Aprendizaje era un caso de éxito, pensamos que una organización que nos podía ayudar y que podía ayudarnos a pensar el cómo era CIPEC. Ya tenemos un proyecto con CIPEC en Misiones, donde estamos trabajando en aprendiendo de las escuelas, y ellos tienen esta misma lógica que nosotros estábamos pensando, de que innovar no significa aplastar, sino hacer lo que ya está funcionando bien, que hay un montón de cosas que ya están funcionando bien, que tienen comprobación científica de que está funcionando bien, y lo que buscamos es juntarlo, y esto es lo que hace CREA. Entonces viajamos con CIPEC a San Pablo, hicimos los puentes con CREA, con Instituto Natura. CIPEC vino muy entusiasmado con la propuesta, hizo por supuesto sus investigaciones, desde qué teorías se paraban, de qué manera, la comprobación científica, y propusimos empezar a trabajar con ellos para poder hacer el primer foro de comunidad de aprendizaje en Argentina, que lo hicimos en junio. Ahí invitamos a un montón de personas, invitamos a muchos ministros de educación, equipos técnicos, docentes, investigadores, organizaciones sociales, sindicatos. Entonces, bueno, para empezar a difundir esta propuesta acá. Porque comunidad de aprendizaje tiene estas tres patas, que tiene que ver una parte del Estado, de los municipios, una parte de la acción voluntaria de esa escuela y otra parte de la formación docentes. O sea, cómo estos tres actores pueden interactuar para hacer esta red de comunidad de aprendizaje, para que CREA Instituto Natura y Natura salga y quede instalado dentro de lo que es la comunidad de aprendizaje de la Argentina. Y ya estamos en proceso de firmar un convenio con el gobierno de Santa Fe y con el gobierno de Salta para llevar esta propuesta a Santa Fe y a Salta. Y ahora estamos haciendo reuniones conjunto con CIPEC para poder empezar a delimitar cuáles son esas 5 o 6 escuelas que empezarían con una prueba piloto de comunidad de aprendizaje, que nos va a acompañar CREA Instituto Natura para poder implementar. Así que este año vamos a estar haciendo el proceso de formación de formadores, vamos a estar viajando a algunos a España incluso, y el año que viene ya van a venir personas de la Universidad de Barcelona a formar a las escuelas directamente. Vamos a hacer algunos proyectos piloto, vamos a estar haciendo una evaluación de este proceso de implementación, y bueno, la idea es ya en un par de años mostrar que comunidades de aprendizaje se implementó en Argentina, que escuelas se transformaron en comunidades de aprendizaje y que esto produjo resultados en aprendizajes, en inclusión y en convivencia escolar. Un sueño que tenemos, y no solamente de Natura, en general todos los que estamos trabajando en este proyecto de comunidad de aprendizaje, de Crear para Ver, primero es que todos sonemos la escuela que queremos, o sea, que todos seamos parte de ese sueño. Para eso la escuela y la comunidad tienen que estar en interacción, y la escuela tiene que generar, que no digo que no lo esté haciendo ahora, pero digamos, podemos potenciarlo más, ciudadanos con una mirada democrática, con una oportunidad de un diálogo igualitario, con ciudadanos más activos, que tomen y que hagan, y no solamente miren lo que no se haga, sino que hagan. Y bueno, eso es un sueño, así que para allá vamos. Corporate Knights, una organización canadiense, elabora anualmente un ranking con las 100 empresas más sustentables del planeta. En 2014, Natura es la primera compañía latinoamericana del listado. Hoy dedicamos el programa a conocer sus prácticas, sus programas en educación y el compromiso y la responsabilidad social que le valieron ese liderazgo en la región y el 23º puesto entre todas las compañías del mundo. Gracias por acompañarnos. Y cuando estoy con soledad y yo pienso en vos, ella rompe todo y se enfurece. Hasta las estrellas llegarás, hasta las estrellas nada más.